más del cajón, os preguntaban que si tenéis alguna idea de qué hacer, cómo podemos actuar desde aquí, desde este país, cómo podemos actuar, qué se os ocurre, si habéis dado vueltas. Segunda, esta pregunta que hacía Román, se las estamos haciendo o nos las estamos haciendo, nuestros hijos queremos que luchen en Europa. Bueno, tercera pregunta, la posición de la izquierda revolucionaria en todo esto. Vamos a dejarme ahí a ver contestar y luego sigo hacia. Aquí lo que se impone sería una respuesta práctica. ¿Qué podemos hacer en la práctica? Bueno, yo creo que aquí hay cosas que podemos hacer a nivel individual, con lo cual podremos conseguir, o sea, lo urgente impide hacer lo necesario. Lo urgente es que si alguien se cae, pues le ayudas a levantarse. Pero ¿qué ocurre cuando se caen 5 millones de personas o 40 millones de personas? Pues que es muy complicado. Esto es un problema que excede la buena voluntad individual. Entonces, España es un actor en esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar cambiar la política en España. Eso es lo primero. O sea, España como actor internacional puede tener un papel en esta historia. Respuesta, sí. Entonces, nuestra tarea individual y luchando colectivamente es intentar cambiar la política en España para que España juegue como Estado, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, porque eso es una situación de hecho, podría, si hubiera una mayoría parlamentaria con un contenido político distinto, es decir, si no se hubiera hecho renuncia expresa a la política exterior y a la política de defensa desde un punto de vista democrático y de izquierda, que se ha hecho, se ha entregado a la embajada americana y se ha entregado al PSOE, se ha entregado a todo eso, pues nuestra principal tarea tendría que ser dar los pasos necesarios para que España como Estado cambie su política. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue con la movilización, pero esa movilización no tiene que ser simplemente para que nos sintamos bien movilizándonos. Tiene que movilizarse para cambiar la relación de fuerzas en el Parlamento y para negar que nos represente a todos aquellos que se pliegan al imperialismo norteamericano y supeditan a España. Había una pregunta ahí antes que era la de si los poderes europeos o los estados europeos hacen lo que hacen porque no tienen más remedio. No. Hacen lo que hacen porque les encanta hacerlo. Ya lo ha dicho Álvarez. Él hace la política exterior que hace y además le gusta, lo ha dicho. Entonces, que les quede contradicciones esa parte. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar la política en España. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque España sí podría. Luego, otra discusión sería que podría hacer España como Estado. Pero hay fuerzas políticas en España que pueden hacer eso que tú... Pues no, porque en el momento que te dice que Finlandia tiene su derecho soberano a pedir la entrada en la OTAN, ¿qué dice eso? Pues entonces apaga y vamos, entonces la propuesta que hace Pedro es movilicémonos, pero con cosas muy concretas. Salgamos de la OTAN, que yo creo que son las reivindicaciones que desde la CEPOP se están haciendo. Salgamos de la OTAN, tengamos nuestra propia política internacional, regreso de las tropas al exterior, cierre de las bases americanas. Nos estamos olvidando de las bases americanas, hay que recuperar el discurso del cierre de las bases americanas. Y sobre todo, seguir mostrando que no podemos apoyar a un nazi como Zelensky o un Estado que se declara, digamos, autarista y nazi. Y reducir, por supuesto, los presupuestos militares, que es otra de las cosas que estamos reivindicando. Los presupuestos militares tienen que ir para gastos sociales, que era el lema que se decía. Yo no estoy a favor de eso. O sea, yo creo que los presupuestos militares lo que tienen que asegurar es la independencia y la soberanía del país. Sí, y no estar al servicio, pero no estar al servicio de los intereses de la no vamos a entrar en un debate. Vamos a seguir con las preguntas a ver si podemos concretarlo en 5 minutos. Se hablaba de los mecanismos de información, de si podíamos hablar lo mismo que hablamos de un complejo militar, de un complejo comunicacional. Y la otra pregunta era, ya un poco lo ha respondido, si es la maldad de todos estos, digamos, todas estas élites o hay unas condiciones que se han creado para que actúen así y se puedan actuar así. Y otra pregunta era sobre si hay un estado profundo en Estados Unidos, si realmente hay ese gobierno en la sombra que está funcionando
al margen de lo visible, como que vemos como política exterior. ¿Vale? A ver. Bueno, empezando por lo del Estado profundo, desde luego que sí. Solo hay que ver la situación en Estados Unidos, que hay un incidente en Ohio, más dinero prenda. Si hay otro incidente en Texas, más dinero prenda. Que hay otro incidente, más dinero prenda. Que muere, que se muere, más dinero prenda. ¿Por qué? Porque el objetivo del gobierno estadounidense es controlar otros países de ese gobierno, del Estado profundo. Y cuando no son ellos, serán otros, como vimos en ocasiones anteriores, lo que comentaba del leading from behind de la época Obama, o lo del eje del mal de la época de los Bush Juniors, o en los años 90, con lo del imperio benevolente, la hegemonía benevolente de parte de Estados Unidos. Es decir, que da igual el presidente que esté, si es demócrata o si es republicano, va a tener ahí una serie de personajes que le van a hacer coro y una serie de actores que se van a encargar de acometer esas políticas. Se me fue la señora que quería hacer responderle lo de esta mujer. A ver, si te acercas el micrófono te dirán. Vale. El problema es que 40 años, desde los 80, intentando idiotizar a la población. Claro que lo han conseguido y yo critico eso, que ha sido un proceso de imagínense, tercer año de carrera, economía política. Llega el grupo de unos alumnos y empiezan a decir cosas, el profesor le responde, oye, fulanito, no te he entendido una cosa en la presentación, ¿qué es eso de aves granívoras? Y responde fulanito, pues no sé, es lo que venía en el libro. Y dices, hostia, pero que estás analizando la economía de España, copias cosas que no sabes lo que es, que estás en una universidad, pero un poco de análisis crítico, ¿no? O sea, y ese es el problema, cuando ves cosas así, dices, o que la misma alta educación esté diseñada para que el discurso es este, si lo quieres bien, si no suspendes. ¿Que quieres hablar contra la OTAN en una universidad? Bueno, pues vete a tomar por culo y búscate otro país. Aquí no. ¿Por qué? Porque recibimos dinero de allí. Y si tú te cagas en los que nos dan dinero, no nos dan dinero. Así que como queremos tener cositas aquí en la universidad o en el think tank de turno, eso también resultó bastante escandaloso, no solo porque la OTAN misma financie proyectos en su beneficio que ellos lo llaman comunicación estratégica, sino que también la Embajada de Estados Unidos suelta dinerito aquí y en otros países sobre eso, que precisamente la USAID es uno de esos organismos que tiene el gobierno estadounidense, sea el que sea, para financiar esos proyectos. Y eso es algo que recientemente lo han estado movilizando más en Hungría, que a pesar de lo que sea, no les gusta que gobierne Orbán, que gobierne alguien que se crea completamente independiente. Y ha llegado la USAID, la directora de la USAID, a decir allí que iban a promover políticas pro democracia, pro derechos humanos y demás, exactamente cosas como en Georgia. Así que es ese control de la educación que también han acometido en Ucrania durante los últimos 20 años, controlando medios de comunicación, favoreciendo el intercambio de estudiantes, es decir, llevarse a los mejores estudiantes, por lo menos los del mejor currículum, a Estados Unidos, que estudien, que regresen allí, y a partir de ahí conseguir que la gente piense como ellos, y que si piensas como ellos, recibes el premio. Entonces, ¿quieres un premio? Sí, pues pasa por el aro. Y eso, claro, son muchos años, en el caso de España, de ese proceso. Por un lado de idiotización y por el otro lado de compra. ¿Tú quieres ser político y crecer? ¿Quieres ser empresario y crecer? ¿Quieres ser militar y crecer? Pasa por el aro. Pasa por la Unión Europea, pasa por la OTAN y listo. Y no ha habido ningún tipo de oposición porque al final unos y otros decían, oye, pues yo quiero. Pues los fulanito quiere, se lleva esto, pues yo voy detrás, pues yo voy detrás. Y al final, pues en definitiva, tras 40 años en España, la muestra es que no hay élite política española, hay partidos políticos que esperan llevarse su parte y listo, y viven para el partido. Nada más que eso. Vamos a cerrar simplemente con, a ver si queréis hacer algún comentario con lo que nos proponían así en plan polémico, de que sí que había un imperialismo ruso, y por otro lado sobre el tema de las posibilidades del
paz o de esa OTAN a 2 velocidades, o si veis que hay alguna posibilidad de paz. Y vamos a cerrar con esto y luego le vamos a dar la palabra al compañero Manolo Pardo del Frente Antiimperialista para que cierre el pacto. Lo de la OTAN a 2 velocidades. Bueno, hace unos años, cuando estaba Aznar, salió el concepto de la vieja y nueva Europa. ¿Cuál era la vieja Europa? Bueno, por los países que habían sido potencias en su momento, Francia, Alemania también, algunos países que habían sido potencias y donde existía, aunque eran países completamente capitalistas y alineados completamente con el atlantismo, en la medida en que habían sido potencias y tenían intereses contrapuestos y además tenían unas burguesías nacionales contrapuestas al mundo anglosajón, bueno, pues había una necesidad de distanciamiento de Estados Unidos. Aquí se ha recordado el caso de De Gaulle y el caso de Francia, ¿no? Bueno, pues eso es un hecho, es un hecho. ¿Y cuál era la nueva Europa? La nueva Europa eran los países del este europeo que habían entrado en la Unión Europea y que habían sido apoyados expresamente por Inglaterra y por Estados Unidos, habían situado a gente formada en Estados Unidos, cuando no directamente ciudadanos norteamericanos en el gobierno, como ocurrió en algunos países bálticos, y esa gente tenía un feroz discurso antirruso, un feroz discurso anticomunista y un feroz discurso contra todo lo que oliera a democracia, a derechos sociales, a pluralidad política y a democracia. Lo que pasa es que como eran capitalistas totalmente y estaban además amparados por Estados Unidos, eso no generaba conflicto. Entonces la Unión Europea se comió enterita, ha aceptado hasta el momento presente que se discriminara y se le negaran los derechos políticos y los derechos sociales más elementales a la población báltica de origen ruso. Porque es que eso ha llegado al extremo de que la población de los países bálticos, que era de origen ruso, que hablaba ruso, se le negaron los derechos civiles, se le han negado los derechos civiles durante años, y eso no ha generado aquí ningún tipo de discusión. Ahora eso ha llegado al paroxismo en Ucrania, claro. Pero claro, Ucrania no es un país que es como La Rioja, no, es un país enorme, más grande que España, con más o menos la misma población, un poco más, y entonces eso ha generado un conflicto que ha llevado a un golpe de Estado y una guerra civil, y ahora a un enfrentamiento internacional. Entonces aquí el problema está en que no tenemos claro, la izquierda española y la izquierda europea en general, y es la respuesta pastrana, no tiene muy claro cuál es la naturaleza de la OTAN. La OTAN, mucha gente ha dicho, y lo ha dicho pues muy sinceramente y un poco ingenuamente, me permitís, perdonad porque diga esto, diciendo que, bueno, pues como la OTAN nace para frenar a la Unión Soviética, pues cuando desaparece la Unión Soviética, pues la OTAN ya no tiene sentido para existir. Bueno, pues eso es no entender nada, perdón. La OTAN se crea como un instrumento de defensa colectiva del capitalismo internacional para impedir que pueda volver a haber en alguna parte del planeta, ni remotamente, un nuevo 1917. Es decir, la OTAN es un instrumento no contra Rusia, sino en favor del sistema socioeconómico dominante, de la potencia dominante heredera de la victoria en la Primera Guerra Mundial, que es Estados Unidos, y el capitalismo anglosajón. Y tiene un componente de clase. La OTAN no hay que interpretarla en términos geopolíticos de tipo nacionalista, sino en términos de clase. Porque existe un sistema de dominación y un sistema económico que impera a nivel global. Y eso significa que las categorías que desarrolla esta gente para explicar las cosas acaban penetrando y entrando en nosotros. Entonces, ¿qué significa monopolar o multipolar? Parece que multipolar es bueno, pero esa polaridad, ¿qué hace referencia? Hace referencia a capitalismo. El capitalismo monopolar es el dirigido a nivel global por Estados Unidos y los demás se tienen que plegar. Ahí Rusia ha dicho, no, yo no me pliego, yo soy tu socio, pero tú a mí no me puedes. Yo me niego a que tú me mandes a mí. Pero yo lo que quería Rusia en Múnich, en la conferencia de Múnich, es ser considerado como un socio global más capitalista. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que Estados Unidos le ha dicho, mira hijo, esto no funciona así, ¿sabes? Esto no funciona así. Por eso decía yo que las contradicciones de clase que tiene la dirigencia rusa le han impedido tomar las decisiones que podría haber tomado.
Entonces, multipolar, ¿qué significa? Significa un capitalismo global, pero que no tiene un hegemón, sino que tiene varios. Tiene un capitalismo regional, el ruso, el chino, bueno, esto es un tema para matizar mucho, y el resto. Entonces, aquí hay otra clave para poder interpretar esto, y es lo que ahora nos viene por todas partes, está en la prensa, lo escucharéis completamente por todas partes, y a Sánchez se le llena la boca y a todos los comentaristas se les llena la boca. El orden mundial basado en reglas, y Rusia un estado canalla que rompe las reglas. Se hartan, esto lo sueltan continuamente. ¿Eso qué significa? ¿Significa el orden de Naciones Unidas? No, en absoluto. Estados Unidos es el primero que está en contra de la existencia de un orden mundial basado en la ley internacional, en la Carta de Naciones Unidas. Lo que pasa es que lo utiliza, si le viene bien, lo usa, y si no le viene bien, como es el hegemón, pues entonces hace lo que quiere. Y ya está, y lo ha incumplido cuantas veces ha querido. Y podemos poner muchos ejemplos. Entonces, la idea de monopolar o multipolar tiene una idea previa, el que exista una comunidad internacional regida por el derecho y en el que la guerra sea un delito. Esa es la idea fundamental que la humanidad progresista, y perdón por usar el concepto que usaba Stalin, no pido perdón, el concepto es correcto, eso es un logro el que la guerra sea un crimen. Lo que pasa es que se reconoce el derecho a la defensa. El sistema internacional de la Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho a la defensa. Entonces, la cuestión está en que Rusia, la Rusia real, la Rusia de hoy, es una Rusia que no tiene ningún problema en respetar el orden internacional de Naciones Unidas. El problema es que en el mundo real hay un hegemón que lo incumple cuando quiere. Y eso le ata las manos a Rusia para defenderse. ¿Para qué? Para defenderse. Y entonces esa es la clave del asunto. ¿Y por qué rompe Estados Unidos el derecho internacional cuando le conviene? Porque sus intereses de clase le llevan a romperlos. Sus intereses imperialistas y del capitalismo norteamericano le llevan a romper. ¿Por qué? Porque está en contra de la existencia de un marco global con arreglo al derecho, que es la utopía ilustrada, es la utopía republicana de la paz como fruto de la justicia en el mundo. Y esa idea, contra eso se moviliza el capitalismo global. Lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial fue un triunfo de la humanidad progresista frente a la amenaza fascista, que hizo que países capitalistas como Inglaterra y Estados Unidos se tuvieran que aliar con la Unión Soviética para hacer frente al monstruo, y lograron ganar. Y entonces, como resultado de esa relación dialéctica entre opuestos, vamos a decirlo así, lo que pasó fue que se creó un orden internacional nuevo basado en la ley y en la idea de que la guerra era un delito. Y Rusia, tanto la Unión Soviética como Rusia, no tiene ningún problema con esa caracterización, no tiene ningún problema. El problema es que en la práctica hay un actor que ha incumplido decenas de veces esa ley internacional. Y entonces, en la crisis que se abre en 2014 y en febrero del año pasado, Rusia, ante los hechos consumados, opta por defenderse. ¿Pudo haber hecho otras cosas? Pues pudo haber hecho otras cosas. ¿Qué pudo haber hecho? Haberle metido sanciones a Estados Unidos, por ejemplo. Pudo haberle metido sanciones. Pudo haber bombardeado de forma defensiva las posiciones fortificadas en el área del Donbass con bombarderos estratégicos, sin llegar a la invasión. Pudo haber hecho un montón de cosas contra la propia élite rusa globalizada, contra los liberales rusos que eran el caballo de Troya de Estados Unidos, pero no podía hacerlo, porque las contradicciones de clase que tenían se lo impedían. Lo que pasa es que como se ha deteriorado mucho y se ha llegado al enfrentamiento abierto, entonces a esa hora cuando le están metiendo mano a los oligarcas rusos que tienen intereses compartidos con Estados Unidos, que tienen sus cuentas en Suiza, sus cuentas en Inglaterra, es decir, el enfrentamiento lo que ha provocado es un rebote nacionalista ruso muy comprensible. Entonces, esa es una forma, es importante entender cuál es la clave de la contradicción, de la contradicción dialéctica para poder dar una respuesta.
Y ese es un poco el asunto. La OTAN es, y con eso yo creo que esa idea es muy importante, no nació como un instrumento antirruso, sino como porque no hubieran tenido ningún problema en trocear Rusia si la dirigencia rusa lo hubiera aceptado. Lo que pasa es que Rusia no quiso, y entonces volvió a aparecer el viejo fantasma geopolítico de Rusia en la guerra de Crimea. En el siglo XIX no existía comunismo, pero no querían que Rusia llegara al Mediterráneo. Y entonces se pusieron al lado de Turquía para impedir que Rusia se extendiera hacia el Mediterráneo. Y, es decir, hay un componente geopolítico, por supuesto que lo hay. Y en ese componente geopolítico, una Rusia fuerte, unida, poderosa y extendida, es un enemigo. Luego aparece el factor ideológico, y entonces el factor ideológico es el enfrentamiento este-oeste con el comunismo, cambió completamente las cosas. En un primer momento van a intentar cooptar a la dirección rusa y repartirse el país, trocearlo, porque es que es verdad, es que quieren destruir Rusia, la quieren destruir, la quieren trocear, y comprar a sus dirigentes como han comprado dirigentes en montones de países de todo el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Rusia ha tenido un rebote nacionalista, se ha negado a hacerlo, y eso ha llevado a la crisis actual. Y en esa crisis actual Rusia podría haber actuado de otras formas, pero no ha podido hacerlo porque sus contradicciones se lo han impedido. Y ahora, en este momento, no les queda más remedio que ir hasta el final y ganar la guerra, porque no tienen otra opción. Y muy posiblemente, si ellos quieren y están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer, podrán ganarla, pero no va a ser fácil. ¿Qué es lo que decía yo? Que a lo mejor en 2014 se podría haber hecho, haber actuado de otra manera, no lo hicieron, la realidad es la que es, se nos impone, y ahora en este momento países como España, si cambiaran su política, que es muy difícil, podrían jugar un papel muy importante. Es decir, se podría hacer desde Europa una política distinta. ¿Por qué no se va a hacer? Porque la relación de fuerzas es la que es, y porque los gobiernos y los partidos que les apoyan sencillamente son no solo instrumentos, sino actores de ese capitalismo global dominante que tiene la OTAN a su brazo armado. Y ya para cerrar el acto, le vamos a dar la palabra a Manolo, que nos va a hacer algunos anuncios. Yo quería decir simplemente, bueno, creo que se me oye bien, ¿no? Soy Manuel Pardo y estoy metido en la plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases, que es la que ha organizado este acto, ¿vale? Se ha hablado aquí de, bueno, esa inquietud que tenemos todos, ¿qué debemos hacer en estas circunstancias? O sea, el panorama es terrible, la opinión pública está como está, hay una situación de una guerra que se está extendiendo, que puede llevar a dimensiones apocalípticas. ¿Qué podemos hacer? Hay que hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que cambiar la política de este país, por lo menos en la medida en que estamos dentro de nuestras fronteras. Tenemos que intentar hacer lo que debemos hacer desde aquí. Y desde aquí es intentar que cambien la política, los líderes, los dirigentes de los partidos que se sientan en el Parlamento y que están en el gobierno. Hay que hacerles cambiar. La única forma de hacerles cambiar eso es con una movilización masiva. Y no es verdad que no estemos haciendo nada. El panorama es terrible. El monstruo con el que nos enfrentamos es poderosísimo. Pero tenemos que estar en el cambio. Y desde la plataforma, desde la coordinación estatal contra la OTAN y las bases, llevamos más de un año trabajando sobre esto. Y estamos pidiendo a quienes de verdad están concienciados con esta historia, que vengan y que nos ayuden, que nos colaboren con nosotros, que hagan un esfuerzo, porque hay mucha gente, esta mujer que se ha ido, Isabel, lo ha dicho con toda claridad, la sociedad española no somos tontos, estamos absolutamente manipulados. Hay un montón de gente por ahí por la calle que está absolutamente abducido con un discurso que está día y noche viendo continuamente por todos los medios, contándoles la misma historia, pero ellos comprenden que hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja y tenemos que llevarles esa realidad a la gente. Y para eso hay que ponerse en marcha. Entonces, estamos en la FECOP, estamos en la plataforma de Madrid. Os pido que os pongáis en contacto con nosotros. Madrid-COB, contra OTAN y bases, @riseup.net. Ahí estamos, en la dirección de correo electrónico. Estamos trabajando muy intensamente.
Hemos hecho una concentración por primera vez, con un panorama terrible, porque sabemos que la ultraderecha anda suelta y además alentada desde el poder. Están crecidos. Hemos hecho manifestaciones y lo que encontramos es manifestaciones de ninis, ni Putin ni OTAN, ni Putin ni OTAN, por la paz, paz y flores. ¿A dónde vamos con eso? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, como ha dicho también, no sé si ha sido tú, ¿no? Espartaco me parece, día 7 de mayo. El 9 de mayo sabéis que es el día de la victoria, el día de la victoria del ejército rojo contra el fascismo que libró a la humanidad del azote nazi. Todos los años se celebra en todas las ciudades en donde se puede celebrar. En Madrid se viene celebrando desde hace ya como 8 años. Desde el año 2015. Bueno, la plataforma de Madrid contra la OTAN y las bases se está apoyando intensamente esta manifestación. Y os pedimos a todos, vamos a tener una reunión el próximo miércoles en la sede del Partido Comunista de los Pueblos de España. Estamos intentando hacer una manifestación potente porque entendemos que es muy importante en este momento que el regimiento inmortal se plante en las calles y se haga ver, y que salga en la televisión y que la gente lo vea. Entonces, 2 mensajes. Poneros en contacto con la plataforma. Y segundo, apuntaos a colaborar en la marcha del regimiento inmortal. Y ya.